Buenos días, estimados alumnos. Quien les habla es el profesor Augusto Quiñones. Yo voy a estar a cargo del curso de Educación Cívica. ¿Te has preguntado tú para qué sirve el curso de Cívica? ¿Cuál es la utilidad que le puedo dar a este curso? ¿Qué cosa me enseñarán? ¿Me permitirá esto resolver problemas? ¿Me permitirá esto saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis deberes? La respuesta es sí. Este curso te va a servir porque permitirá que no solamente conozcas derechos y deberes, sino te permita convivir armoniosamente en la sociedad. Te permita no solamente el poder tener amistades, sino conservar las amistades. No solamente el respetar a mis padres, sino también el admirar a mis padres. Entonces, vamos a iniciar el curso enfocando desde el punto de vista de la persona primero. Uno nace, uno no elige dónde nace, los padres son determinados por la vida, y a medida que uno se desarrolla, encontramos dos tipos de personas. Una vez le pregunté a una amiga y le dije, ¿y para cuándo has proyectado casarte? Y me dijo, Augusto, no me pienso casar. Yo no quiero pasar lo que mi mamá ha pasado. Y me dio mucha pena porque ella pensaba que se iba a repetir lo mismo en su relación, lo que estaba pasando con sus padres. Pregunté a otra persona y me dijo, Augusto, no, yo termino mi carrera, voy a hacer negocios y voy a tener mi familia. Y entonces esta persona tenía otra visión respecto a la familia. Entonces, cuando uno se va desarrollando en la vida, llega a conocer a una persona, entre comillas, ideal. Se enamora de esa persona, empiezan a salir, empiezan a conocerse y deciden, pueden decidir casarse o pueden decidir vivir juntos. Vamos a suponer que se han casado y tienen a su primer hijo. En ese momento, ellos acaban de formar una familia. Ese es el tema de hoy día, la familia. La familia está definido por la Constitución política. La Constitución política dice que la familia es la célula básica de la sociedad y el Estado. Nos está diciendo que si no hay familia, no hay sociedad, por lo tanto, no hay Estado. Por tal motivo, la Constitución establece normas para proteger a las familias. Para que la sociedad y el Estado puedan ser fuertes, necesitamos familias fuertes. ¿Cuáles son las formas de familia? Recuerdo yo, cuando vivía en Chimbote, vivía con mis padres, vivía con mis hermanos, y éramos más o menos 10 personas, 8 hijos, papá y mamá. Entonces, en ese momento donde vivíamos nosotros, esas 10 personas, habíamos formado a una familia llamada nuclear. Cuando llegamos a Lima, más o menos tenía yo 7 años, llegamos a la casa de una tía. Y en esa casa vivíamos nosotros, vivía mi tía, vivía su esposo, vivían sus hijos. En el tercer piso vivían sus padres. Y entonces era una familia más grande. A esa familia se le llama familia extensiva. Entonces tenemos dos clases de familia, o dos formas de familia. Una familia nuclear, formada por padres e hijos, y una familia extensiva, formada por padres, hijos, abuelos, tíos. Recuerden, en las ciudades generalmente tenemos familias nucleares. En cambio, en la población rural, mayormente hay familias extensivas. ¿Cuáles son las funciones de la familia? La primera función de la familia es la función reproductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que las familias tienen como función el poder tener hijos. Voy a analizar con ustedes lo siguiente. ¿Qué pasaría? Vamos a suponer que las parejas se unen en todo el mundo y deciden no tener hijos. Entonces, eso lo hacen por 20 años. Si no tiene hijos, imagínense lo que va a pasar. Quiere decir
decir que la población se va a ir envejeciendo y en un momento dado va a faltar personas para que trabajen, para que generen la producción. Si no hay producción, entonces no hay dinero, y si no hay dinero, entonces no hay consumo. Probablemente eso nos lleve a la desaparición de la especie humana. Por lo tanto, la función reproductiva va a permitir perpetuar a la especie humana. Pero también tengamos en cuenta de que si la familia decide tener demasiados hijos, vamos a un supuesto que cada familia dice, yo voy a tener una docena de hijos. Habría una explosión demográfica, demasiados niños. ¿Eso qué generaría? Generaría la falta de alimentos, generaría la escasez de trabajo y eso nos llevaría a una crisis. ¿Se dan cuenta los dos extremos? El no tener hijos y por el otro lado tener exceso de hijos son problemas. Entonces lo correcto es tener un hijo, dos hijos, de acuerdo a los ingresos que tenemos nosotros. Les dejo una pregunta a ustedes para que puedan analizar con sus padres. ¿Por qué las familias ricas tienen menos hijos que las familias pobres? Esa pregunta, a ver, hablo a tu papá, hablo a tu mamá y dialoguen ahí. ¿Cuál es el motivo principal que lleva a la gente de dinero a tener menos hijos en relación a los pobres? Otra de las funciones de la familia es la función económica. Los padres están obligados por ley a darte alimentación, a darte vestimenta, a darte vivienda, a darte salud, a darte educación. Y todo eso involucra desembolso de dinero. Entonces la familia, el papá, tendrá que llevarte a comprar tu ropa, ¿no? Encontrarás tus alimentos en casa. Si bien es cierto, es importante todo esto, pero también es importante que en la función económica esté determinado por la forma como nosotros nos alimentamos. Los alimentos deben ser saludables y deben estar de acuerdo a la actividad que realizamos. Una persona que estudia en una universidad, su alimentación debe ser de alta calidad para que pueda soportar horas y horas de clase. Un deportista tendrá otra clase de alimentación porque su despliegue es más físico. Es importante que los padres sepan qué alimentos deben consumir sus hijos para que ellos puedan mantenerse de manera adecuada. Entonces la función económica tiene que ver con la compra, con el desembolso de dinero para poder comprar bienes y servicios para sus hijos. La siguiente función es la función educativa. Un día conversando con un amigo me dice, Augusto, ¿sabes una cosa? Me arrepiento de haberle puesto a mi hijo en tal colegio. Y digo, oye, ¿por qué? Porque ahí mi hijo probó las drogas. Y ese maldito colegio a mi hijo no ayudó nada y ahora mi hijo está en las drogas. Yo lo miré y le dije, no ha sido el colegio. La droga lo vas a encontrar en todo lugar. La droga está en los colegios, están en los casinos, están en los estadios, están en los conciertos, está en el cine. La droga está en todo lugar. El problema es que no ha cumplido una función importante, que es la función educativa. Y la función educativa tiene que ver con formar a tus hijos en valores, en principios, en acercarte a ellos, conversar con ellos, dialogar con ellos, aconsejarlos. Pero ¿sabes qué? Algo más importante. No va a aprender más porque le hables más. Va a aprender porque tú eres, tus actos, tus acciones generan un aprendizaje en él. Si tú le dices a tu hijo, ¿sabes una cosa? No hable lisura, no quiere escucharte lisura, y tú hablas lisura, la probabilidad es que él hable lisura. No delante tuyo, donde tú no estés. Si tú le dices a tu hijo, mira, ¿sabes qué? No se maltrata a las personas, no se pega a nadie, y veo que papá pega a mamá, entonces el niño, una cosa es lo que le está diciendo en palabras y otra cosa son las actitudes tuyas frente a tu hijo. La función educativa es la más importante, porque permite que los hijos se sociabilicen en la sociedad.
se relacionen adecuadamente en la sociedad, tengan un comportamiento adecuado en el colegio, puedan conversar con sus amigos, puedan tener críticas constructivas. Por ejemplo, ahora yo veo en el Face del colegio padres de familia que hacen críticas destructivas, lo vamos a denunciar, estoy perdiendo mi dinero, me arrepiento de esto. La pregunta es muy sencilla, ¿no? Esa educación que le das a tus hijos no es la adecuada. Hay forma de comunicarse. Hay que mantener la tranquilidad. En los momentos más difíciles que pasemos, tenemos que tener la mayor lucidez para poder decir cosas que más adelante no les generen problemas. La siguiente función es la función recreativa. La función recreativa tiene que ver con el salir con los hijos, un paseo, ir al cine de repente, al estadio, al teatro, hacer que los hijos se recreen, hacer que los hijos se diviertan, hacer que los hijos sonrían, hacer juegos con ellos. Y para eso no necesitas grandes cantidades de dinero. No necesitas llevarle a tus hijos al extranjero, no, eso puede ser en el parque, eso puede ser en la casa. Lo importante es que los padres y los hijos se reúnan para recrearse. El ser humano es integral, no solamente es alimento, no solamente es ropa, también es diversión, también son consejos. Entonces es necesario tener una mirada hacia las funciones de la familia y mejorar. Si en casa hay conflictos fuertes, es necesario que los padres se den cuenta de que esos conflictos fuertes generan en los hijos ciertas actitudes. Toda discusión, todo desacuerdo entre padres debe ser manejado de manera interna entre ellos. Analicemos también el parentesco. ¿Qué cosa es el parentesco? Recuerdo cuando llegaba a casa una señora, mi madre me decía, ha venido tu tía. Y venía con su niña y me decía, él es tu primo. Y entonces yo en esa época le decía tía, le decía primo, lógicamente porque mi madre me lo decía. Pero un día yo recuerdo que me dijo, ahí está tu primo de primer grado. Y entonces yo dije, primer grado, no entendí mucho. Dije, mamá, o sea, ¿hay primo de segundo grado? Claro, de segundo grado. También hay de tercer grado. Bueno, no quise hacerle más preguntas y con el tiempo me di cuenta que mamá estaba equivocada. Que no había un primo de primer grado, sino que socialmente se hablaba así, pero a nivel legal, a nivel del Código Civil, no existe. Entonces el parentesco viene a ser el vínculo que existe entre una persona y otra persona. Cuando ese vínculo se da de ascendencia a descendiente, o entre descendientes, se llama vínculo de consanguinidad o parentesco por consanguinidad. A ver, un ejemplo. Tengo a mi padre, Pedro Quiñones, y su hijo, Augusto Quiñones. Y él es mi ascendiente y yo soy su descendiente. Hay una relación de sangre, ¿verdad? Tengo a mi hermano, Julio Quiñones. Los dos procedemos de la misma persona. Entonces, él es mi hermano. Hay una relación de sangre. Pero mi hermano tiene su esposa. Pero su esposa conmigo no tiene ninguna relación de sangre. Ella conmigo tiene una relación, se llama parentesco por afinidad. Ella es mi cuñada, yo soy su cuñado. ¿Te das cuenta que el parentesco de sangre viene del ascendiente al descendiente y entre los mismos descendientes? En cambio, el parentesco por afinidad viene entre una persona y los parientes consanguíneos de la otra persona. En este caso, cuando ellos se han casado, generan parentesco por consanguinidad. También podemos observar parejas, ¿no? Por ejemplo, leía la vez pasada que una actriz famosa se había ido a África y había observado demasiada pobreza, demasiada hambre. Ella, multimillonaria con su esposo, decidieron ellos adoptar 3 niños. Trajeron 3 niños de África hacia Estados Unidos
y ahora ellos han formado una familia. En la actualidad tienen 6 niños adoptados. Eso nos lleva en el Perú a un tipo de parentesco. Ese parentesco se llama parentesco civil. Ya, deja corta ahí. Y ahí se va a hacer el...